Hola a todas y bienvenidas a un nuevo tutorial de costura. En esta ocasión vamos a aprender a hacer esta blusa con volante y manguita globo para niñas. La tela, como hago últimamente, os la dejo el link directo en la cajita de información. Y ahora sí, coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a comenzar por el ancho del patrón delantero. Doblamos la tela y colocamos el patrón, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Siempre vamos a colocar el patrón la dirección del hilo de la tela, y si no sabéis cuál es, en este mismo canal tenéis un vídeo explicativo de cómo saber cuál es la dirección del hilo de la tela y cómo colocar los patrones para cortarlos correctamente. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del mismo. Importante, el cuello, como va con un vivo bies y no pierde margen de costura, lo vamos a recortar, si no a ras, casi a ras del papel de patrón. Es importante hacer un piquete central que luego nos va a servir como guía para montar el cuello. Doblamos la tela de nuevo y volvemos a doblar, ahora sí con el ancho del patrón de la manga. La manga os la he dejado en el patrón como por la mitad, marcándoos bien cuál es el delantero y la espalda, porque así ahorraba papel de patrón, bueno, papeles para luego descargar el patrón, es mucho más cómodo. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y, como veis, hemos hecho coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de la tela. La parte del bajo de la manga la vamos a hacer con un remallado, si os fijáis en las fotos, con una remalladora, con un junquillo decorativo. Si lo vais a hacer con un dobladillo, dejad siempre un poco de margen de costura para realizar ese dobladillo y no perder el largo de la manga. Y si no, pues siempre lo tenéis que cortar a ras, como veis en el vídeo del papel de patrón. El resto recortamos a 1 centímetro de todo el contorno, realizamos ese piquete en el centro de la manga y ya la tendríamos. Doblamos o volvemos a doblar con el derecho de la tela hacia adentro, ahora sí con el ancho del patrón de la espalda. Siguiendo la dirección del hilo de la tela, colocamos el papel de patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro de todo el contorno, excepto el cuello o el escote, que, como ya os dije, al ir con el vivo bies no va a perder margen para la costura. En la espalda lleva una abertura, os la he dejado marcado en el papel de patrón y simplemente tenemos que hacer esa rajita en el centro de la espalda.
Ahora sí vamos a doblar la tela como estáis viendo con el derecho hacia adentro y volvemos a doblar y vamos a sacar el volante del cuello. Lo vamos a sacar con todo el largo que nos permita el propio ancho de la tela, es decir que si la tela mide de ancho 1,40 m a 1,50 m, este es el ancho que le vamos a dar a nuestro volante. O sea, el largo que le vamos a dar a nuestro volante. El ancho os lo he dejado en el papel de patrón, dependiendo de la talla que vayáis a coger. Por la parte superior vamos a recortar, como veis, a 1 centímetro aproximadamente del papel de patrón, y por la parte inferior del volante, como lleva ese junquillo o ese remate remallado decorativo y no pierde margen para la costura, sí que vamos a cortar a ras del patrón. Si vais a dejar si vais a hacer un dobladillo o vais a terminar con un encajito o con una puntilla, sí que tenéis que dejar 1 centímetro aproximadamente, porque es lo que va a perder el volante como margen para la costura. Tanto para la terminación de la abertura de la espalda como para el vivo que va por todo el contorno del escote, vamos a cortar una serie de bies. Bueno, yo tengo la tela doblada y me van a salir 2 bies, como estáis viendo. Un bies no es más que una tira que se corta en la diagonal de la tela y que mide aproximadamente 3 centímetros de ancho. Vamos a comenzar a coser y lo primero que vamos a hacer es remallar o rematar ese volante y el bajo de las mangas. Yo, como veis, lo estoy haciendo con una remalladora que compré en Amazon. Os dejo el link en la descripción de este vídeo, lo tenéis el enlace directo de esta Singer. Para mí, precio-calidad, está estupenda. Esta Singer tiene 4 hilos, yo solo utilizo 3 para hacer este junquillo, este remallado. Utilizo el primero, digamos, y los 2 últimos. En el primero le pongo la tensión, una tensión aproximada de 4 o 5 dependiendo de la tela, y en los 2 últimos le pongo tensiones de 8 y 8, es decir, 8 y 8 también dependiendo de la tela. Subo un poquito a 9 si es necesario. La puntada o el largo de puntada más pequeño y el ancho de puntada igual más pequeño, y así voy haciendo o realizando este remallado por todo el borde exterior del volante. También lo voy a hacer por el bajo de las mangas. Alternativas a las que no tenéis remalladora en casa. Uno es hacerlo con la propia máquina de coser. Utilizáis la puntada en zigzag, el ancho de puntada 0, es decir, el de el ojal, y vais haciendo este mismo remallado decorativo por todo ese borde de la tela. Otra opción es terminarlo con una puntilla o encaje. Es decir, que colocáis la puntilla o el encaje en el bajo, lo coséis como solemos hacer en vídeos. En este mismo canal tenéis infinidad de vídeos de cómo coser esa puntilla, ese bajo o esa terminación con puntilla. Y otra opción también sería, o una opción súper recomendable, es hacer un pequeño dobladillo tipo pañuelo, doblando hacia el interior o revés de la tela unos milímetros. De esta manera cosemos por todo ese contorno del bajo, tanto del volante como de las mangas. Y ahora sí vamos a terminar o realizar la terminación de la abertura de la espalda. Como es un bies que se va a ver en la parte exterior, lo vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a colocar la pieza de la espalda con el revés de la tela hacia arriba y el bies lo vamos a coser en ese interior o revés de la tela, con el derecho del bies, con el derecho de la tela del bies hacia abajo. Lo hacemos coincidir perfectamente ambos bordes de la tela o ambos bordes de la tela y viveamos toda esa abertura cosiendo el bies a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo. Cortamos los sobrantes de tela y vamos a volcar el bies hacia el exterior o el derecho de la tela de la siguiente manera.
doblamos el bies y volvemos a doblar de tal forma que quede como veis en el vídeo, cubriendo esa línea de costura que acabamos de realizar. Cosemos como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela por toda la abertura, tanto de un lado como del otro. Vamos a ir manejándonos con las manos, pero si queréis un truco para que os salga perfecto, podéis planchar el bies ya doblado o como nos quedaría finalmente antes de coser a máquina. Y así seguro que os queda perfecto. Colocamos el delantero, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba y justo encima hacemos coincidir perfectamente la espalda con el derecho de la tela hacia abajo. Vamos a coser por los hombros con los derechos de las telas enfrentados con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez tenemos hecho estas costuras, vamos a remallar o rematar las mismas o el borde de la tela con una puntada en zigzag al borde. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Vamos con el volante. Uno de los extremos del volante vamos a hacerle un pequeño dobladillo, como estáis viendo en el vídeo. Doblamos una y otra vez hacia el interior o revés de la tela. Y esto es un truco para que el volante nos quede perfecto y no tengamos ningún tipo de problema. Ya veréis lo que vamos a hacer. Ahora sí vamos a rizar o fruncir nuestro volante con la técnica que solemos utilizar. Colocamos la máquina con la tensión más alta, en mi caso es el 9, y con la puntada más larga, en mi caso el 4. Y vamos a ir realizando esta puntada, este pespunte paralelo al borde de la tela, como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la misma o a medio centímetro aproximadamente del borde de la misma, de tal forma que la tela nos va a ir rizando sola. Si tenéis problemas, en mi Instagram tenéis una serie de vídeos explicativos con trucos de cómo se hace todo este proceso. Entráis en mi perfil, vais a la carpeta de destacados, una que se llama trucos, y allí tenéis vídeos más explicativos, más digamos del momento, con trucos. Ahora sí, como el rizo nos ha salido más o menos igual o repartido por todo el volante, porque lo hemos hecho de la misma forma, con la misma tensión, lo que vamos a hacer es ir acoplando el volante al cuello o al escote, de tal forma que luego, si nos sobra un poco, recortamos y hacemos ese pequeño dobladillo o terminación. Así nos va a quedar perfecto y le podemos dar el rizo que queramos. Una vez hemos rizado, hemos fruncido el volante, también podemos adaptar el rizo de forma manual tirando de uno de los hilos de esa costura. Y ahora sí lo vamos a coser al cuello o al escote de nuestra blusa. Lo que hacemos es colocar el cuerpo de la blusa con el derecho de la tela hacia arriba, el volante también con el derecho de la tela hacia arriba, hacemos coincidir el borde de ambos, el borde de la tela, y vamos a ir cosiendo el volante por todo ese contorno del escote. Importante poner la parte fruncida, o sea el rizo hacia arriba en la máquina de coser, por dos motivos. Uno es que la línea de costura va a coincidir perfectamente con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, y también vamos a ir ayudándonos de las manos para repartir el rizo y que quede igual por todos lados. Y una vez que lleguemos al final, pues si nos sobra un poco de volante, recortamos, realizamos ese dobladillo como hemos hecho al principio, y cosemos o terminamos de coser el volante bien repartido igual por todos lados. Vamos ahora con el bies. El bies es un bies que se va a ver en la parte exterior, por eso tenemos que coserlo como hicimos antes para la abertura. Vamos a colocar el cuerpo de la blusa con el revés de la tela hacia arriba y colocamos el bies, como estáis viendo, con el derecho de la tela
hacia abajo. Vamos a ir cosiendo nuestro bies por todo ese contorno del escote con mucho cuidado con el volante, de ir metiéndolo bien. Vamos a ir con mucho cuidado de intentar coser en la misma línea de costura que hicimos para coser el volante al escote. Recortamos lo que sobra de tela y vamos a volcar nuestro bies hacia el exterior o hacia el derecho de la blusa. Vamos primero a hacer una pequeña terminación justo en la abertura de la espalda, como estáis viendo en el vídeo, doblando la tela, y doblamos el bies hacia el derecho de la tela una y otra vez de tal forma que quede como estáis viendo en el vídeo y que tape la línea de costura que acabamos de realizar y la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Vamos a ir manejándonos con las manos para ir cosiendo o trabajando en redondo. Es decir, que tenemos que ir acoplando bien el bies en redondo por todo el escote. Vamos colocando bien ese volante para no pegar pellizcos. Básicamente, como estáis viendo en el vídeo, nuestras manos van haciendo casi todo el trabajo. Si no os sentís cómodas, si sentís un poco que necesitáis algo de ayuda con la plancha, quizás os podéis ayudar. Pero al ser un escote curvado, una costura curvada, tenéis que saber colocar muy bien la prenda en la plancha, en la esquina de la plancha, para que este bies no os salga recto. Os tiene que quedar como veis en el vídeo, de forma redondeada, trabajando siempre de forma redondeada. Al terminar, hacemos esa terminación justo en la abertura de la espalda. Vamos ahora con las mangas. Si no le hemos hecho el piquete que estáis viendo, doblando la manga por la mitad y ese que os indico en el patrón, ese piquete nos va a indicar desde dónde hasta dónde vamos a fruncir la manga para que quede de forma de globo por la parte de la peineta de la parte superior de la manga. También si no hemos hecho el piquete central, lo hacemos en este momento. Y una vez tenemos nuestros piquetes orientativos en ambas mangas exactamente igual, vamos a fruncir o rizar con la misma técnica que hemos utilizado para hacer el volante esa parte superior de la manga, como estáis viendo en el vídeo, con una costura paralela a la parte superior de la peineta. Para coser las mangas al cuerpo, lo que vamos a hacer es colocar el cuerpo de la blusa con el derecho de la tela hacia arriba, como estáis viendo en el vídeo, y abierta, y vamos a colocar las mangas haciendo coincidir el centro de la misma con la costura del hombro. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a ir acoplando la manga, como estáis viendo en el vídeo, al hueco que viene para ella. Coseremos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Intentamos, como siempre o como ya os digo, colocar la parte del fruncido hacia arriba para ir repartiendo con las manos el rizo y para también hacer coincidir la línea de costura con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Si os sentís más cómodas, podéis hilvanar las mangas antes de coser a mano. De esta manera, si las hilvanáis, las acopláis perfectamente la medida al hueco que viene para ellas y además vais a poder, digamos, coserlas luego con mayor facilidad o comodidad con la máquina, como estáis viendo en el vídeo. Ambas mangas las vamos a hacer exactamente iguales y una vez hemos terminado estas costuras las vamos a remallar o rematar con una puntada en zigzag al borde de la tela.
Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor, nos quedará más profesional. Ahora sí vamos a cerrar el cuerpo de la blusa como estáis viendo en el vídeo. Con el cuerpo abierto doblamos la blusa por los hombros y por la mitad de la manga con el derecho de la tela hacia adentro. Hacemos coincidir perfectamente el bajo de la manga, la costura de la sisa o de la manga por ambos lados, delantero y espalda, y cosemos desde el bajo de la manga hasta el bajo de la blusa con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esto lo haremos por ambos lados exactamente igual. Una vez los terminemos vamos a remallar o rematar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Cortamos dos pequeños elásticos que vamos a colocar en las mangas con la medida del contorno del brazo de la pequeña, y si no, pues con que le pongamos la medida de unos 4 o 3 centímetros menos del ancho de la manga para que nos rice un poco, con eso tenemos. Los dos elásticos los vamos a unir por los extremos como estáis viendo en el vídeo, con puntadas rematando hacia adelante y hacia atrás. Hacemos exactamente igual con ambos elásticos. Una vez los tenemos de igual medida, lo que vamos a hacer es introducirlos como a 1 centímetro, centímetro y medio dentro de la manga, y con un pespunte en zigzag vamos a ir cosiendo nuestro elástico por todo el contorno de la manga a la misma medida del borde de la tela, es decir, a la misma medida del bajo de la manga, ese centímetro y medio, para que nos quede igual por todos lados. Vamos estirando el elástico para que se acople a la medida del contorno de la manga y vamos cosiendo encima con ese pespunte en zigzag. Y así tendríamos ambos elásticos de ambas mangas. Una vez lo tenemos, vamos a probar la blusa a la pequeña, a la niña o al niño, y vamos a ajustar el largo a la altura del pequeño o de la pequeña. Vamos a ajustar el largo, recortamos si hiciera falta, y si no, pues vamos a hacer un pequeño dobladillo por todo ese contorno del bajo. Doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. Y este mismo dobladillo lo haremos por todo el contorno del bajo. Para que os salga igual por todos lados, podéis planchar este dobladillo antes de coser a máquina. De esta manera os va a salir perfecto por todos lados. Y ahora sí vamos a terminar nuestra blusa con un cierre en la parte inferior, en esa abertura de la espalda. Lo primero que vamos a hacer es un ojal o una presilla manual. Para ello nosotros la hacemos, o la hemos hecho normalmente siempre utilizando, por ejemplo, el dedo como plantilla, y vamos pasando el hilo en forma de puente una y otra vez, de tal forma que obtengamos un hilo contundente, una presilla contundente. Luego vamos rodeando ese puente que hemos hecho, ese arco que hemos hecho con los hilos, y así obtendremos una presilla o un ojal bien contundente que no se nos va a romper con facilidad. Además va a tener una forma, o se va a quedar con la forma perfecta. Y al otro lado, pero esta vez por la parte interior o el revés de la blusa, vamos a coser un botón, y de esta forma ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones gratis, de tutoriales de costura, de clases de costura y de mil cosas. Suscribiros para poder seguir publicando vídeos.